Si estás pensando en recorrer largas distancias con total comodidad en 2025, este video es para ti. Hoy te presentamos el top 6 de las scooter GT ideales para viajar. Potentes, estables, con gran capacidad de carga y la tecnología que necesitas para disfrutar cada kilómetro. Desde opciones premium para los más exigentes hasta modelos con excelente relación calidad-precio, descubrirás cuál es la mejor compañera para tus aventuras, ya sea en solitario o en pareja. Quédate hasta el final para conocer cuál se lleva el primer lugar y por qué podría ser tu próxima scooter. Y antes de empezar, suscríbete, activa la campanita y deja tu like para no perderte lo mejor del mundo de las dos ruedas. ¡Comencemos! Aprilia SR-GT 200. La scooter urbana con ADN deportivo que no pasa desapercibida. Si buscas una scooter que combina agilidad urbana con un toque de aventura, la Aprilia SR-GT 200 es una de esas máquinas que te robará el corazón desde el primer acelerón. Esta bestia de dos ruedas, actualizada para 2025, sigue siendo un referente en su segmento, mezclando diseño italiano, tecnología puntera y un rendimiento que la hace brillar tanto en la ciudad como en carreteras secundarias. Bajo su estilizado carenado late un motor monocilíndrico de 174 centímetros cúbicos, que aunque no es el más grande del mercado, sabe cómo sacar sonrisas. Con 17 caballos de potencia y un par motor que ronda los 16 Nm, este scooter alcanza una velocidad máxima de unos 110 km por hora, más que suficiente para moverse con fluidez en autovías urbanas. Lo mejor de todo es su eficiencia. Con un consumo de alrededor de 30 km por litro, te olvidarás de las gasolineras durante semanas. Y si te preocupa el medio ambiente, cumple con las normativas Euro 5, así que contamina menos sin perder la chispa. Aprilia no escatima en detalles. La pantalla TFT a color de 5 pulgadas es tu centro de mando, mostrando desde navegación hasta llamadas entrantes gracias a su conectividad Bluetooth. Los frenos son una delicia. Disco delantero de 260 mm con ABS y trasero de 220 mm, lo que te da una frenada segura incluso en mojado. Las suspensiones de horquilla invertida delante y doble amortiguador trasero, ajustable en precarga, que le dan un tacto deportivo, ideal para esquivar baches sin perder compostura. Y por si fuera poco, incluye llantas de aleación de 14 pulgadas, un detalle que mejora su estabilidad frente a otras scooters más pequeñas. Aquí es donde la SR-GT 200 destaca. Su altura de asiento de 799 milímetros la hace accesible para la mayoría, aunque los más bajitos notarán que requiere un poco de estiramiento. La posición de manejo es relajada, pero alerta, con el manillar ligeramente alto para no forzar la espalda en trayectos largos. El diseño es puro Aprilia, líneas agresivas, faros LED con esa firma de luz diurna en UV y un carenado que parece listo para salir de una pista de carreras. El asiento es amplio y bien acolchado, aunque algunos usuarios extrañan un poco más de espacio para el acompañante. En Europa, la SR-GT 225 ronda los 4.500 a 4.900 euros dependiendo del color y accesorios. En Estados Unidos, donde Aprilia tiene menos presencia en este segmento, el precio oscila entre los $5.200 y $5.600, impuestos incluidos. No es la scooter más barata, pero su combinación de estilo y tecnología justifica cada céntimo. Los usuarios destacan su manejo ágil y deportivo, perfecto para esquivar el tráfico. YouTubers como Scooter Zone alaban su estabilidad en curvas gracias a esa suspensión ajustable en neumáticos anchos. Sin embargo, algunos foreros señalan que el depósito de 7.5 litros es algo justo para viajes largos y que el ruido del motor a altas revoluciones puede ser molesto en autopista. También hay quien echa falta mayor espacio bajo el asiento, aunque aún cabe un gelmo integral pequeño. ¿Para quién es la Aprilia SR-GT 200? Esta scooter es ideal para urbanitas que buscan emoción sin renunciar a la practicidad. Si eres un joven profesional,
un motero urbano que quiere algo más que una scooter aburrida, o incluso un conductor experimentado que busca un vehículo ágil para el día a día, la SRGT 200 es una apuesta segura. No es la mejor para viajes de cientos de kilómetros, aunque aguanta, pero en ciudad y carreteras comarcales se convierte en una extensión de tu cuerpo. En definitiva, la Aprilia SRGT 200 sigue siendo en 2025 una de las scooters más divertidas y versátiles del mercado. ¿Listo para domar esta bestia urbana? Ponte el quesmo y deja que el asfalto te cuente su historia. Vespa GTS 310. Si buscas el scooter con más carácter y tecnología de 2025, has dado en el clavo. Imagina combinar el diseño icónico italiano con un corazón renovado que late con fuerza. Hoy te lo cuento al detalle, como si estuviéramos en el taller, con un café en la mano y hablando de motos. ¿Sabes esa sensación de empuje instantáneo al salir del semáforo? Pues aquí la tienes garantizada. Para 2025, Vespa ha llevado su motor al siguiente nivel. Ahora son 310 centímetros cúbicos con un 70% de componentes nuevos. Entrega 25 caballos de fuerza de potencia. Pero lo que realmente impresiona es su par motor, 28,9 Nm a solo 5.250 revoluciones por minuto. Esto se traduce en una respuesta inmediata en ciudad y una fluidez en carretera que antes no existía. El consumo se queda en apenas 3,2 litros cada 100 kilómetros gracias a la normativa Euro 5 y a un diseño centrado en la eficiencia. La velocidad máxima ronda los 130 km por hora, perfecta para moverte por autovía sin que el motor sufra. Tecnología que enamora. Aquí la GTS 310 juega en otra liga. De serie incorpora control de tracción ASR y ABS en ambas ruedas, ideales para esos días de lluvia en los que el asfalto se vuelve traicionero. El sistema keyless es pura comodidad. Arrancas, abres el asiento o activas el Bike Finder con el llavero en el bolsillo. Las luces Full LED no solo iluminan de forma espectacular de noche, sino que mejoran tu visibilidad. Y en conectividad, la app Vesca Mía se sincroniza con tu móvil para mostrar llamadas, rutas o incluso la presión de los neumáticos en su pantalla digital analógica. En suspensiones, monta brazo único delante y doble amortiguador trasero regulable en 4 posiciones. Traducción: ni los baches más traicioneros te quitarán la sonrisa. Diseño y confort que son puro arte. La esencia Vespa sigue intacta, con una carrocería de acero monocasco que es chasis y alma a la vez. Todo está pensado para que te sientas totalmente cómodo. La altura del asiento es de 790 milímetros. Es perfecta incluso si mides 1,65. Y la postura es erguida y relajada, con los pies bien apoyados. Bajo el sillín caben 2 cascos jet, y un puerto USB oculto te permite cargar el móvil. El manillar renovado y los controles intuitivos hacen que todo esté al alcance del pulgar. Y el estilo es un auténtico statement sobre ruedas. Desde el clásico beige envolvente hasta el roso coralloso, con detalles en negro y naranja fluorescente. En Europa, la versión base parte de 7.199 euros, mientras que la Super Sport, más deportiva, llega a 7.499 euros. En Estados Unidos, el precio ronda los $7.899. Sí, es una inversión. Pero recuerda, estás comprando 80 años de historia con tecnología de vanguardia. Lo que dicen quienes ya la disfrutan. Las opiniones coinciden en sus puntos fuertes. Estabilidad en curvas gracias a las ruedas de 12 pulgadas, agilidad en ciudad y un motor que respira mejor a bajas revoluciones. Muchos destacan la suspensión trasera regulable como ideal para viajes largos. Entre las desventajas, el precio puede doler al principio y algunos echan de menos los puños calefactables, solo como accesorio. En general, la valoración media es de 4.38 de sobre 5 en 8 reseñas, lo que dice mucho. ¿Para quién es la GTS 310? Si eres un urbanita con alma viajera, esta es tu moto. Perfecta para quienes quieren un scooter ágil en el tráfico, pero con fuerza suficiente para escapadas de fines de semana. No es la mejor opción para principiantes absolutos, pero si ya tienes rodaje o eres un jubilado joven que no renuncia a la aventura, será tu compañera perfecta. En resumen, la Vespa GTS 310 2025 no es simplemente una evolución, es una revolución con estilo. Combina la elegancia de siempre con tecnología que anticipa el futuro. ¿Listo para que cada trayecto, sea al mercado o a la montaña, se convierta en una experiencia épica? Suzuki Berkman 400.
Esta maxi scooter lleva años siendo un referente y en 2025 sigue fiel a su esencia, aunque con algunos detalles refrescados. Te lo voy a contar sin aburrirnos con tecnicismos innecesarios, pero sin dejar fuera lo importante. Motor y rendimiento. Suave como la seda, eficiente como un reloj suizo. Imagina un motor monocilíndrico de 400 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, con distribución con doble árbol de levas de 4 válvulas. No es una bestia salvaje, pero entrega 29 caballos y 36 Nm de par, más que suficiente para que al abrir el acelerador sientas una aceleración suave, constante y con clase. De semáforo en semáforo, la salida es elegante y segura. Su velocidad máxima ronda los 150 km por hora y el consumo es de solo 4 litros cada 100 kilómetros. Con su depósito de 13.5 litros, hablamos de más de 250 kilómetros de autonomía sin parar en cada gasolinera. Eso sí, si lo tuyo son las emociones fuertes en autopista, notarás que en recuperaciones a alta velocidad se queda un poco por detrás de rivales como la BMW C400 GT, pero para el día a día es una delicia. Aquí la Burgman 400 saca músculo, control de tracción para días de lluvia o superficies resbaladizas y ABS de doble canal que da confianza al frenar. Los frenos son de categoría. 2 discos delanteros de 260 milímetros y uno trasero de 210 milímetros. Eso sí, no esperes pantallas TFT ni conectividad para el móvil. Su cuadro de instrumentos combina relojes analógicos con una pequeña porción LCD central que muestra consumo, temperatura y nivel de combustible. En foros como Foro Kimco, algunos usuarios echan de falta detalles como llave de proximidad o navegador integrado, sobre todo al compararla con la Kimco Exciting 400. En cambio, brilla en capacidad de carga. Bajo el asiento cabe un casco integral y uno jet, y además tiene 2 guanteras delanteras con toma de 12 volts para cargar el móvil. Diseño y confort. Como un sofá con ruedas, pero con estilo. Este es su punto fuerte. El asiento, a solo 75 centímetros de altura, es bajo y ancho, perfecto para apoyar bien los pies en ciudad. El pasajero también viaja cómodo, con una postura casi de salón. En 2025, Suzuki le da un toque fresco con colores como verde mate perla o azul metálico y llantas doradas que suman estilo. Eso sí, a más de 100 km por hora notarás algo de turbulencia en el casto. Muchos optan por instalar un parabrisas más alto para viajes largos. Con 218 kilos, no es ligera, pero su bajo centro de gravedad la hace ágil y estable en curvas. En Europa, ronda los 7.800 euros. Existe la versión City por 7.199 euros, que incluye baúl y protectores de manos. En Estados Unidos, el precio es de $8.799. Sí, es más cara que una Yamaha X-Max 300 o una Honda Forza 350, pero muchos justifican el precio por sus acabados y fiabilidad japonesa. Sus dueños destacan su reliabilidad mecánica, su bajo consumo y la enorme capacidad bajo el asiento. En motorcycle.com le dan un 87 entre 100, destacando su comodidad para 2 personas. Las críticas vienen por la falta de tecnología digital y en carreteras reviradas porque el tren delantero no está al nivel de una BMW o una Sim Maxim. ¿Para quién es la Burgman 400? Si usas la moto para todo, este scooter es tu compañera ideal, perfecta para ciudad, para jubilados que valoran estabilidad y facilidad de manejo, gracias a su altura baja y transmisión automática, también para principiantes con carnet A2. Eso sí, si lo tuyo son largas rutas a alta velocidad, quizá busques algo con más potencia, pero para el 90% de los motoristas es una elección segura. En resumen, la Burgman 400 2025 es ese amigo refrilby que nunca falla. No es el más moderno ni el más rápido, pero te lleva a cualquier parte con elegancia, comodidad y sin arruinarte en gasolina. Si valoras espacio, comodidad y un diseño que resiste el paso del tiempo, este scooter merece que le des una oportunidad.
Y cuidado, porque al verla en persona, con esos nuevos colores y ese porte sereno, es fácil enamorarse. Kymco AK550. Una máquina que no solo te lleva del punto A al punto B, sino que convierte cada trayecto en una experiencia que te arranca una sonrisa. Y todo con un arsenal de tecnología escondida bajo el asiento. Vamos a conocerla juntos, paso a paso. Bajo su elegante carrocería, late un corazón de 550 centímetros cúbicos, un bicilíndrico en línea refrigerado por líquido que en 2025 sigue marcando el ritmo en su categoría. Entrega 53 caballos de fuerza a 7.500 RPM y un par motor de 52,3 Nm a 5.750 revoluciones por minuto. ¿Qué significa esto sobre el asfalto? Una aceleración suave pero con carácter, perfecta para salir con agilidad de un cruce o para mantener una velocidad de autopista sin que las manos sufran vibraciones. Kymco ha afinado la entrega de potencia para que sea versátil, modo Tour para rodar tranquilo y modo Sport para sentir el empuje de su doble escape. Su consumo se mantiene en unos ajustados 4,6 litros cada 100 kilómetros, y aunque no busca batir récords de velocidad máxima, su respuesta y fluidez te invitan a conducir con confianza. Aquí es donde la AK550 brilla de verdad. La versión base ya equipa ABS Bosch, pinzas Brembo, suspensión delantera invertida y un chasis de aluminio que logra una distribución de peso casi perfecta. Esto se traduce en curvas estables sin perder agilidad. Pero el modelo Premium 2025 va más allá. Control de tracción, frenada inteligente en curva y control de crucero que puedes activar desde 45 km por hora y ajustar en intervalos de 2 km por hora. La pantalla es tu centro de mando, personalizable, con datos de presión de neumáticos, temperatura y conectividad para recibir notificaciones. Y detalles como los puños calefactores con 3 niveles o la cúpula eléctrica ajustable con solo pulsar un botón dejan claro que Kymco piensa en tu comodidad real. Si te preocupa que una maxi scooter sea demasiado aparatosa, la AK550 sorprende. Con un asiento a solo 785 milímetros de altura y un carenaje estrecho, incluso los pilotos de estatura media pueden apoyar bien los pies. La postura es relajada, manillar alto, estribos ajustables en 3 posiciones y un hueco bajo el asiento con capacidad para 2 cascos, uno integral y otro abierto. Su estética 2025 es más agresiva con ópticas Full LED y líneas que combinan deportividad con elegancia. Los colores van desde un azul profundo hasta un sofisticado marrón mate. En Europa la versión base se sitúa en torno a los 11.999 euros y en Estados Unidos la Premium ronda los $12.199. No es barata, pero si comparas su equipamiento con rivales europeas, la relación calidad-precio es difícil de ignorar. En foros, los propietarios destacan su comodidad en viajes largos y esa sensación premium al interactuar con sus acabados. Hay historias de AK550 que superan los 120.000 kilómetros con un mantenimiento cuidadoso. Pero no todo es perfecto. El embrague original es su punto débil. Algunos reportan desgaste prematuro a partir de los 30.000 kilómetros que, si no se atiende a tiempo, puede dañar el motor. La solución habitual es sustituirlo por uno reforzado y revisar el nivel de aceite de forma constante. ¿Para quién es la AK550 2025? Si eres de los que combina el día a día en ciudad con escapadas de fin de semana, este scooter es una gran aliada. No es para principiantes, sus 238 kilos y potencia requieren respeto, pero sí para quienes buscan un vehículo versátil, elegante y con alma, desde profesionales que se mueven entre reuniones hasta jóvenes de espíritu que quieren tecnología y diversión en la misma máquina. Yamaha T-Max 560. Si hay un scooter que ha cambiado por completo lo que entendemos por maxi desde que nació en 2001, ese es sin duda este. Y ahora en 2025, la Yamaha T-Max no solo sigue siendo la reina indiscutible, sino que ha afinado cada detalle para convertirse en una auténtica nave con un equilibrio impresionante. ¿Quieres saber qué esconde bajo el carenado? Vamos a descubrirlo juntos. Imagina un bicilíndrico en paralelo de 562 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, con un sonido que podría confundirse con el de una moto deportiva.
Para este año, Yamaha lo ha ajustado a la normativa Euro 5 sin perder ni una pizca de carácter. Entrega 47 caballos de fuerza a 7.000 revoluciones por minuto y un par motor de 55 Nm a 5.250 RPM. Potencia más que suficiente para impulsarse con suavidad desde un semáforo o para recorrer países enteros sin esfuerzo. La transmisión automática por correa es tan suave que casi olvidas que no hay marchas. Y el embrague centrífugo ha sido refinado para que cada aceleración se sienta más limpia y precisa. Velocidad máxima, alrededor de 165 km por hora, y con un consumo de solo 4,8 litros a los 100 km, el depósito de 15 litros te dará una autonomía aproximada de 313 km. Perfecta para ir lejos sin tener que parar a repostar a cada rato. Aquí es donde la T-Max 2025 se luce de verdad. Su nueva pantalla TFT de 7 pulgadas es una delicia. 3 modos de visualización, conectividad completa con tu móvil mediante la app MyRide para escuchar música, atender llamadas o consultar datos de consumo, y hasta navegación Garmin integrada. Y ojo, porque hereda de la Super Sport de Yamaha, el ABS en curva con un sensor IMU que mide la inclinación y ajusta la frenada en milisegundos, manteniéndose estable incluso con lluvia o arena en la calzada. Además, incorpora llave inteligente para arranque, apertura del asiento y del depósito sin sacarla del bolsillo, control de tracción y 2 modos de conducción para elegir entre una respuesta suave o más deportiva. En suspensiones va sobrada, horquilla invertida de 41 mm delante y monoamortiguador detrás, junto a llantas de 15 pulgadas calzadas con neumáticos Badlax que agarran el asfalto como si fueran ventosas. En 2025, la T-Max se ha puesto más atractiva que nunca, estrena frontal con dobles ópticas LED y luces diurnas integradas, dándole un aire más moderno y agresivo. El asiento, situado a 800 milímetros, es cómodo y accesible para la mayoría, y aunque su peso es de 219 kilogramos, el centro de gravedad bajo facilita las maniobras lentas. La postura de conducción mezcla comodidad y deportividad, con plataformas amplias para los pies y un parabrisas regulable que corta el viento con eficacia. Bajo el asiento hay espacio para guardar un casco integral y otro abierto, y en la guantera tienes un puerto USB para mantener tu móvil cargado. El rey de los scooters también tiene precio de rey. En España la versión base arranca en 14.299 euros, mientras que la Tech Max, con extras como asiento calefactado, parabrisas eléctrico y acabados premium, sube a 16.299 euros. En Estados Unidos, el modelo estándar se vende por $14.590. No es barata, pero basta mirar lo que ofrece para entender por qué muchos la consideran una inversión. Opiniones de usuarios. Las reacciones están divididas. Sus fans destacan su confort en viajes largos, la tecnología de última generación y ese carácter de moto que la hace tan divertida en curvas. Los críticos en cambio señalan su alto precio, casi una quinta parte de las reseñas más bajas lo mencionan, y su peso para moverse por ciudad. Algunos la comparan con la Honda Forza 750, que consume menos, pero que no transmite la misma deportividad. La media de valoraciones se sitúa en torno a 3,07 sobre 5, con un 22% de usuarios otorgándole la máxima puntuación. Para quienes la T-Max 560. Es la máquina ideal para quien busca un vehículo versátil, cómodo en ciudad, ágil en carreteras de curvas y con la elegancia de un maxi scooter premium. No es la mejor opción para principiantes absolutos porque su potencia y peso requieren algo de experiencia, pero si tienes carnet A2 o eres un motero que quiere la comodidad de un automático, esta moto te va a encantar. Los jubilados activos la aprecian por su facilidad de manejo y ergonomía, mientras que los profesionales jóvenes valoran su diseño deportivo y la conectividad. En definitiva, la Yamaha T-Max 560 de 2025 es el resultado de 25 años de evolución y perfeccionamiento. ¿Es cara? Sí. ¿Vale la pena? Si lo que quieres es el scooter más completo y equilibrado del mercado, aquí tienes a tu campeón indiscutible. Honda XADV 750. Esta aventurera con alma de scooter sigue siendo, en 2025, una de las jugadas más audaces y exitosas de Honda, especialmente en Europa. Y hoy te voy a contar
como si estuviéramos hablando en la terraza después de una ruta. Todos los secretos de esta joya híbrida. Imagínate esto. Un bicilíndrico en paralelo de 745 centímetros cúbicos, que combina la suavidad de un tractor urbano con el espíritu incansable de un gran viajero. En su versión full, entrega 59 caballos de fuerza a 6.750 revoluciones por minuto y 69 Nm de par a solo 4.750 RPM. Esto significa que incluso desde bajas revoluciones, sientes ese empuje firme y contundente, ideal para salidas rápidas en semáforos o adelantamientos sin esfuerzo. ¿Tienes carnet A2? Tranquilo, también hay una versión limitada a 47 caballos de fuerza que mantiene intacta la personalidad y la respuesta del motor. La estrella indiscutible es la transmisión DCT de doble embrague, cambios automáticos ultra suaves o modo manual con levas en el manillar. Y ojo, en 2025 la han refinado para que las maniobras a baja velocidad en ciudad sean más fáciles e intuitivas que nunca. En consumo se apunta a un 3.6 litros cada 100 kilómetros, que junto a su depósito de 13.2 litros te da más de 360 kilómetros de autonomía. Perfecto para escapadas largas sin tener que buscar gasolinera cada poco. Y si te lo preguntas, sí, llega a una velocidad máxima de 168 kilómetros por hora, más que suficiente para autopistas. Aquí Honda no ha escatimado. La pantalla TFT de 5 pulgadas es el cerebro de la moto. Navegación paso a paso con Honda RoadSync, control de llamadas, música y la posibilidad de elegir entre 4 modos de conducción: Sport, Standard, Rain y Gravel, más un modo User personalizable que te deja ajustar la potencia, freno motor, control de tracción y respuesta del cambio. Detalles innovadores: los intermitentes integrados en los faros LED diurnos. Adiós a esos cuernos antiestéticos. Y hola a un toque futurista, que también mejora la aerodinámica. Y por fin, control de crucero de serie, ideal para viajes largos sin fatiga. En la parte ciclo monta frenos radiales delanteros de 296 milímetros con pinzas de 4 pistones y ABS de doble canal. Suspensión con horquilla invertida de 153 milímetros delante y monoamortiguador ProLink de 150 milímetros atrás. Las ruedas de radio son de 17 pulgadas delante y 15 atrás. Llevan neumáticos mixtos Bridgestone Adventure Touring. Y sí, cuenta con llave inteligente para arrancar, abrir el depósito o el asiento sin sacarla del bolsillo. En esta generación, Honda ha refinado cada curva. El frontal estilo origami tiene más carácter que nunca. El asiento, con un 10% más de espuma, es un regalo para viajes largos. A pesar de sus 820 milímetros de altura, sorprende lo fácil que resulta manejarla, incluso si mides 1,70. La postura de conducción es relajada, pies algo adelantados, pero no tanto como en un scooter. Manillar ancho y alto para control total en asfalto o pistas, y un parabrisas ajustable con una sola mano incluso en marcha, con 139 milímetros de recorrido. Debajo del asiento caben 22 litros, sí, un casco integral sin problemas. Y si quieres más capacidad, tienes opciones de maletas para convertirla en una auténtica Gran Turismo. Dato curioso: el 25% de los plásticos son reciclados. Algunos incluso vienen de paragolpes de coches Honda y otros están hechos con materiales como el Duravío. En Europa su precio arranca en 13.380 euros. En Estados Unidos, sin embargo, la historia cambia. Sigue sin venderse oficialmente. Si la importas, calcula entre $15,000 y $16,000, casi el doble que una NC 750X DCT. Quienes la tienen, la aman por su practicidad. Se cuela con agilidad en ciudad, estable en la carretera, tiene un espacio de carga enorme y ese DCT que hace la vida fácil en el tráfico. Medios como Visor Down la llaman quizá la máquina más versátil sobre dos ruedas. Eso sí, no todo es perfecto.
Algunos usuarios notan un ligero traqueteo del parabrisas en baches. El peso de 237 kilogramos se siente en off-road más técnico, y la carrocería puede incomodar si quieres conducir de pie en caminos de tierra. En foros suele sacar un 4 de 5 estrellas, con un 45% de valoraciones máximas. Si vives en ciudad, pero adoras escapar los fines de semana por carreteras secundarias o pistas fáciles, esta moto es tu media naranja. Es perfecta para quienes priorizan comodidad y capacidad de carga frente a la pura velocidad, y para los que quieren la sencillez de un cambio automático sin renunciar a la imagen aventurera. No es lo ideal para principiantes absolutos por su peso, pero con la versión A2 se vuelve muy accesible. Para los jubilados activos es un lujo que les permite seguir viajando sin complicaciones. En resumen, la Honda XADV 750 2025 es una moto que lo hace todo. Combina la agilidad de un scooter, la capacidad off-road de una trail light y la comodidad de una turismo, con un toque tecnológico que convierte cada salida en una experiencia especial. ¿Revolucionaria? Sí. ¿Para todos? Tal vez no. Pero, como dicen en los foros, quien la prueba, no la suelta. Y ahí lo tienes, 6 scooters GT que hacen que viajar en 2025 sea más cómodo, seguro y emocionante que nunca. Cada una tiene su personalidad y ventajas, así que ahora la pregunta es, ¿con cuál te quedarías tú para tus próximas aventuras? Déjalo en los comentarios, porque me encanta leerte y conocer tu opinión. Si este video te ha sido útil, dale like, compártelo con tus amigos moteros y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas comparativas y recomendaciones. ¡Buenas rutas a todos!